Aprendo en casa. Hola, hola, ¿cómo están niñas y niños? Esperando que se encuentren bien en casita, en compañía de sus queridas familias. Hoy seguimos aprendiendo, área que vamos a trabajar, comunicación, nuestra actividad a desarrollar, las lluvias intensas. Niñas y niños, ¿qué aprenderemos el día de hoy? Prestemos mucha atención a nuestro propósito. Hoy leeremos un texto descriptivo para informarnos más sobre las lluvias intensas y luego compartir la información con nuestra familia. Para ello, niñas y niños, debemos tomar en cuenta los siguientes criterios. Vamos a tener que identificar información explícita y relevante que se encuentre en distintas partes del texto. Para ello nos vamos a apoyar de las palabras que conocemos. También vamos a explicar el tema y el propósito de los textos que vamos a leer. Para ello vamos a considerar la información explícita, lo que está en el texto. ¿Verdad? Claro. Siguiente, vamos a dibujar el significado de palabras y expresiones de los textos que vamos a leer a partir de nuestro contexto. Y finalmente vamos a opinar sobre el contenido del texto a partir de nuestra propia experiencia. Niñas y niños, ahora que conocemos el propósito y los criterios que vamos a considerar, vamos a empezar. Queridos estudiantes, antes de iniciar nuestra lectura, recuerden, ¿verdad? Antes de leer, lo que debemos de realizar primero. Profesor, debemos observar todo el texto que vamos a leer. Ahí tenemos el texto. Muy bien, chicos, nosotros ya sabemos, ¿verdad? Que primero debemos observar el texto. Primero el título, lo leemos juntas y juntas. Dice, las lluvias intensas. Muy bien, ¿cómo está escrito el texto? Profesor, el texto está escrito en párrafos y tiene 2 párrafos. Muy bien. Vamos a ver las imágenes, observen las imágenes, miren lo que ha ocurrido. Muy bien, ahora a partir de nuestra observación, vamos a responder a esta preguntita. ¿Qué se dirá sobre las lluvias intensas? Queridos estudiantes, vamos a escribir nuestras predicciones, lo que nosotros pensamos antes de leer. ¿Y de dónde vamos a analizar ello? Acerca desde el título y las imágenes, ¿verdad? ¿Qué se dirá sobre las lluvias intensas? Profesor, que tiene consecuencias de inundación en la imagen que podemos observar, ¿verdad? Por las lluvias intensas se ha inundado toda una población donde las personas están encima del techo. Y en la segunda imagen podemos observar que por la consecuencia de las lluvias intensas se ha producido un huaico que está arrastrando todo lo que se encuentra a su alrededor. Y hay 2 casitas que también corren peligro, ¿verdad? Claro. Ahora, niñas y niños, luego ya de haber observado, de haber analizado antes de la lectura, durante la lectura, llegó el momento de leer juntas y juntos. Las lluvias intensas en diferentes zonas de nuestro país caen intensas lluvias y ocasionan serias consecuencias. En el caso de las ciudades, cuando empieza a llover intensamente, las viviendas que se encuentran en las zonas bajas se inundan. Las calles son como ríos y el agua ingresa a las casas malogrando las cosas. En otros lugares,
Las lluvias intensas causan deslizamientos y huaicos que dañan las carreteras. Además, las lluvias intensas hacen que crezcan los ríos y sean peligrosos, pues se llevan todo lo que está a su paso, poniendo en riesgo la vida de las personas. Los pobladores que viven cerca a los ríos tienen que abandonar sus viviendas. Cuando llueve mucho, como vemos, las lluvias intensas causan destrucción. Por eso debemos prepararnos. Muy bien, niñas y niños, ¿qué les pareció la lectura que acabamos de leer? Interesante, ¿verdad? Recuerden que cuando llueve mucho, ¿qué nos dice? Que las zonas bajas se inundan, así como las calles no son como ríos y el agua ingresa a las casas malogrando las cosas. También nos dice que en otros lugares cuando llueve mucho, ¿no? Cuando la lluvia es intensa, causa deslizamientos, como podemos observar en la imagen. Deslizamiento de piedras, deslizamiento de lodo que arrastra con todo lo que encuentra en su camino. En otros lugares se inundan las casas, como podemos observar, cuando el río está cerca, ¿verdad? Desborda y esto inunda a toda la población que está cerca al lugar. Pero para poder prevenir ello, niñas y niños, ¿qué debemos hacer? Debemos prevenir. Para ello, queridos estudiantes, vamos a analizar después de haber leído nuestro texto. Después de haber leído, vamos a contarle a un familiar con nuestras propias palabritas lo que hemos comprendido. ¿De qué trata el texto? Ah, profesor, el texto trata acerca de que vamos a marcar una alternativa, a ver, juntas y juntos. Acerca de los daños que ocasionan las lluvias intensas, el ciclo del agua o el cambio climático. ¿De qué trata principalmente el texto, chicos? Ah, profesor, trata acerca de los daños que ocasionan las lluvias intensas. Y a partir del texto, ¿qué ocasionan las lluvias intensas en nuestro país? Vamos a marcar una alternativa, chicas y chicos. ¿Qué ocasionan las lluvias intensas en nuestro país? ¿Ocasionarán incendios, huaicos o sequías? Cada uno lo tenemos, ¿verdad? Ocasionan huaicos y este desastre natural va a ocasionar una gran pérdida. Pérdida de viviendas y muchas veces pérdidas humanas también, ¿verdad? Es muy peligroso construir casas o viviendas cerca o en lugares donde pasa el huaico. Muy bien, niños. Ahora, en el lugar donde tú vives, ¿ha pasado algo similar? Vamos a escribir sí o no y vamos a comentar cómo fue. Muy bien, chicos. Luego de ello vamos a responder la siguiente preguntita. Observemos todos. Según el texto, ¿cómo son las calles cuando llueve mucho? ¿Estarán limpias? ¿Son como los ríos? ¿O son ordenadas? Profesor, cuando llueve mucho, las calles son como ríos. Se acumula bastante agua. Muy bien, niñas y niños. Vamos a ir marcando nuestra respuesta, ¿verdad? Claro. Ahora vamos a leer la pregunta con apoyo de un familiar. En este caso me van a escuchar a mí. Y dice la pregunta: ¿por qué los pobladores que viven cerca a los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho? Chicas y chicos, para poder responder a esta pregunta, tomen en cuenta lo siguiente. Nos vamos a ubicar en el párrafo donde dice: los pobladores que viven cerca a los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho.
Recuerden, ¿verdad? Que el río va a subir o va a aumentar su caudal. Y esto puede producirse que la inundación, ¿verdad? Y los pobladores que viven cerca de los ríos puedan sufrir grandes consecuencias. Por ello es que tienen que abandonar donde viven. Muy bien, chicos. Ahora vamos a leer las oraciones que están antes y después. ¿Cuál de ellas indica por qué los pobladores que viven cerca de los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho? Ahora vas a pensar en la relación que existe entre las oraciones que has identificado. Y vamos a escribir, los pobladores que viven cerca de los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho. ¿Por qué? Ah, profesor, porque crecen los ríos y se llevan todo lo que está a su paso, poniendo en riesgo la vida de las personas. Muy bien, chicos, ahí ya hemos dado nuestra respuesta. Seguimos aprendiendo. Ahora vamos a leer la pregunta con apoyo de un familiar. ¿De qué trata principalmente esta parte del texto? Vamos a leer, miren, 4 oraciones. Lo hemos separado por colorcitos, ¿verdad? Y lo vamos a leer. Primera oración. En otros lugares, las lluvias intensas causan deslizamiento y huaicos que dañan las carreteras. Además, las lluvias intensas hacen que crezcan los ríos y sean peligrosos, pues se llevan todo lo que está a su paso, poniendo en riesgo la vida de las personas. Los pobladores que viven cerca de los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho. Como vemos, las lluvias intensas causan destrucción, por eso debemos prepararnos. Muy bien, chicos, luego de haber leído las 4 oraciones, vamos a responder esta pregunta, este cuadro, y lo vamos a realizar analizando las 4 oraciones que acabamos de leer anteriormente, que tu maestra o maestro te ha compartido ese texto, que vas a leerlo nuevamente para poder responder estas preguntas. Son 4 oraciones, ¿verdad? ¿No? 4 oraciones del párrafo. Ahora vamos a responder. ¿De qué o quién se habla en la primera oración? A ver, profesor, lo he analizado y veo que la primera oración habla acerca de las lluvias intensas. ¿Y qué nos dice o qué dice de ella? Ah, profesor, que causan deslizamientos y huaicos que dañan las carreteras. Eso es lo que dice en la primera oración. Muy bien, en la siguiente oración. Ah, también nos habla acerca de las lluvias intensas. Nos dice que hacen que crezcan los ríos y se lleve todo lo que está a su paso, poniendo en riesgo la vida de las personas. Muy bien, chicos. Siguiente, la tercera oración nos habla acerca de los pobladores que viven cerca a los ríos. ¿Qué nos dice de ellos? Ah, profesor, que tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho. Y en la cuarta oración también nos habla acerca de las lluvias intensas. Nos dice que causan una gran destrucción y pérdida de materiales o de personas, de vidas humanas, ¿verdad? ¿Y de qué trata principalmente esta parte del texto? Ah, de las consecuencias de las lluvias intensas. Y vamos a ir completando el cuadro siguiente, ¿verdad? Muy bien, niñas y niños, seguimos aprendiendo. Ahora vamos con ayudita de un familiar, vamos a leer y responder las siguientes preguntas de forma oral y luego lo vamos a escribir. Nos dice lo siguiente: soy Elena y vivo cerca al río Chalhuanca. No quiero abandonar mi casa a pesar de las lluvias intensas. Ahora es momento de responder. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Elena?
Estoy seguro que todas y todos van a escribir no estoy de acuerdo con Elena, porque está poniendo en riesgo su vida, porque sabe que si hay una lluvia intensa, esto se va a desbordar y va a poner en peligro su bienestar. Muy bien, chicos, luego de responder, vamos a observar cada una de las imágenes y vamos a completar el nombre de los fenómenos que ocasionan las lluvias intensas. Para ello vamos a buscar ayuda a nuestras letras móviles y nos vamos a divertir completando las palabritas. Manos a la obra. Chicas y chicos, y luego vamos a señalar desde dónde inicia y hasta dónde terminan los nombres que hemos completado. También vamos a copiar en tarjeta los nombres sin que te falte ninguna letra para ubicarlos en tu espacio de estudio. Y para finalizar nuestra actividad, chicas y chicos, vamos a evaluar nuestros aprendizajes a partir de los criterios que hemos presentado al inicio de la actividad y es momento de evaluar si hemos logrado nuestro objetivo, nuestra meta, nuestro propósito de la actividad del día de hoy. Niñas y niños, y de esta manera ponemos fin a la actividad del día de hoy. Que tengan un bonito día. No se olviden de suscribirse, darle like a nuestro video del día de hoy. Chau, chau.